¿Y dónde es? ¿Tu casa? ¿Cuál es el? Ya, bueno. Pero de 3 a 6 tiene que la salir ya. Chao. ¿Para qué no me miras el caje más? Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. No, buenos días todavía. Buenos días a todos. Boker Tov. Vamos a iniciar una nueva reunión del ciclo de desayunos de Rosh Hodesh. Y el tema, judaísmo y resiliencia, es un tema que yo le elegí justamente para esta fecha, porque nosotros estamos Rosh Hodesh. El miércoles fue Rosh Hodesh Av, el comienzo del mes de Av. Y ustedes saben que el mes de Av, dicen nuestros sabios, Mishe Nichnas Av Mematim Besimcha. Desde que comienza el mes de Av se reduce o disminuye la alegría. Así como en Adar se dice Mishe Nichnas Adar, que es el mes de Purim, se aumenta la alegría, en Av disminuye la alegría, y estamos en los 9 días previos desde Rosh Hodesh Av hasta Tisha B'Av, el 9 de Av, que es el próximo miércoles en la noche, y jueves, que es el día de duelo del pueblo judío por la destrucción de los templos. Y entonces los dos episodios más cruentos, hubo muchos episodios cruentos en la historia de nuestro pueblo, pero son sin duda los templos, la destrucción, el fin de la independencia judía, del Estado judío desde entonces y hasta nuestros días, y el otro episodio fue la Shoah, ¿no? Lo que fue el Holocausto. Entonces eso son episodios fuertes que tuvo el pueblo judío, y me pareció que debía compartir en esta fecha este tema. Rabino, perdón, y después del 9 de Av, de Tisha B'Av, ¿ya baja el sentido del duelo? ¿O sí. Sigue todo el mes de Av? No. Ya después de Tisha B'Av ya baja, y incluso la segunda mitad de Av es considerada una época más alegre, porque viene el 15 de Av, que es como el día del amor en el judaísmo, porque es un día alegre, digamos. Les podría explicar cuál es el motivo, porque hay 2 días que marcan los 2 grandes pecados que existieron, que están relatados en la Torá del pueblo judío. Los grandes errores fueron el pecado o el error del becerro de oro y el de los espías, porque Moshe mandó unas espías para ir a la tierra de Israel, y estos trajeron un informe muy malo, negativo. Entonces, cuando cada uno de esos errores tuvo un momento de perdón que Dios dio. El perdón del becerro de oro está representado por Yom Kippur. Yom Kippur es el día donde Dios perdonó al pueblo por el becerro de oro, y desde entonces tenemos Yom Kippur hasta nuestros días. Y el día que Dios perdona al pueblo por el pecado de los meraglim es el 15 de Av. Porque el 15 de Av ya el pueblo se dio cuenta que habían pasado los 40 años que tuvieron que deambular por el desierto, y ese día Dios los absolvió, terminaron de expiar su pecado. ¿Qué es resiliencia? Un término que se usa, viene en inglés dice resilience, y del latín resilience, participio presente de resilere, saltar hacia atrás, rebotar, replegarse. Ese es el nombre original, el origen original en latín. ¿Y cuáles son las 2 acepciones que tiene? Uno es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Y 2 es la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido.
Originalmente, el término resiliencia se aplicaba a esa segunda acepción, o sea, al tema relacionado con materiales, especialmente metales. Los metales que los golpeaban o los ponían a temperatura extrema, que aún, a pesar de eso, volvían a su estado original. Y entonces, como que soportaban esa presión, esa tensión a la que eran objeto. Y de ahí pasó a ser un término de explicación sociopsicológica, que es la adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Por eso hoy se dice que tal persona es resiliente, o podemos hablar ya de tal colectivo, o sea, de tal pueblo como un pueblo resiliente a una nación. Y en este caso, vuelvo a explicar ahí, resiliencia viene originalmente de la capacidad de los metales para volver a su estado anterior luego de un estrés muy fuerte. Luego derivó a un término que se aplica a las personas. Esta persona es resiliente, o a un pueblo. Este pueblo es resiliente. ¿Y quién es el pueblo resiliente? ¿Quién es un pueblo resiliente? Un pueblo por excelencia, el pueblo judío. ¿Sí? Sin lugar a dudas, un pueblo resiliente. Por las dificultades que tuvo a lo largo de los siglos, los golpes que tuvo. ¿Por qué hablamos en este mes de resiliencia? Porque estamos comenzando el mes de Av, mes cuya primera parte es muy triste, como explicaba yo, porque está relacionado con la destrucción de los templos. Entonces vamos a hablar primero de la época que vivimos. Estamos en el periodo conocido como Bein HaMeitzarim. Este término, Meitzarim, proviene del libro de Lamentaciones. En el capítulo 1, versículo 3 dice: todos sus opresores se han adelantado entre las dificultades. Entonces la palabra Meitzarim viene de tzar. Meitzar viene de tzar, que es angosto. Por eso vemos que la persona está pasando en un lugar muy apretado. De ahí viene también la palabra tzarot, problemas, o como se dice en Yiddish, tzures. Tengo tzures. Creo que los sefarim dicen jales, ¿no? Cuando sí, parecido a eso, pero... Y eso significa también entre angustias, ¿no? Claro. Lo angosto, sí. Angosto, angustia, es algo que me estoy como apretado, compelido, con dificultades. Entonces, eso es Bein HaMeitzarim. Uno no está cómodo en esa situación. Ahora, ese es el periodo entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av, es ese Bein HaMeitzarim. ¿Qué pasaron en esa época? Que es esta que estamos ahora en Bein HaMeitzarim. Se dice que hay... Tamuz es el mes, viene Tamuz, Av, ¿sí? Hay 12 meses en el calendario judío y estamos en el mes de ahora Av. El mes anterior era Tamuz y el próximo mes va a ser el último mes del calendario judío porque es Elul y después ya estamos en Rosh Hashanah. Comienzo. El nombre del mes. Mira, los nombres de los meses no son de origen hebreo, son nombres de origen acadio o babilónico. Los judíos lo trajeron de Babilonia. También, por ejemplo, algunos... en turco también se le llama este mes Tamuz. Parece que tiene que ver con calor, el mes del calor. Estamos en el verano en el hemisferio norte, entonces parece que tiene que ver con eso, el mes del calor. Hay 5 acontecimientos tristes que se asocian al 17 de Tamuz, que es cuando empiezan esas 3 semanas. Uno, que Moshe, ustedes saben, Moshe subió al monte Sinaí, estuvo 40 días, 40 noches y baja con las tablas. Pero ¿qué pasó? El pueblo estaba, contó mal, hizo mal el cálculo y pensó que él ya no bajaba. Y entonces, como no bajaba, fueron y presionaron para hacer el becerro de oro. Entonces
Cuando Moshe baja con las tablas, ve que lo que están haciendo, y Moshe rompió las tablas en el monte de Sinaí en respuesta al pecado del becerro de oro. Y entonces eso fue un 17 de Tamuz. Segunda cosa triste, las ofrendas diarias en el primer templo fueron suspendidas durante el sitio de Jerusalén, después de que los Kohanim ya no pudieran obtener más animales, porque la ciudad estaba rodeada, sitiada, y entonces ya no podían entrar animales desde afuera. Sacrificaron todos los animales que pudieron, porque todos los días se hacían ofrendas, ya no había más. 3. En el segundo templo también la ciudad estaba sitiada por los romanos y las paredes de la muralla exterior de Jerusalén fueron traspasadas, o sea, ya hubo brechas en las murallas previa a la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era común. Y previo a la Gran Revuelta, también la Gran Revuelta es la del 70, el general romano Apostamos quemó un rollo de la Torá. Fíjense que lo de quemar Torot no es ninguna novedad. No sé si se enteraron de que en Suecia que digan quemar una Torá, antes quemaron un Corán. Sí. Quemó un rollo de la Torá sentando un precedente para la repelente quema de libros judíos a través de los siglos, ¿no? Los nazis, una de las cosas que hacían era un gran ceremonia donde quemaban el Talmud, Torot, hacían una pila de fuego en época del nacionalsocialismo. Una imagen idólatra fue ubicada en el santuario del templo sagrado, un acto descarado de blasfemia y profanación, en época del segundo templo. Todas esas 5 cosas se asocian con el 17 de Tamuz. Y, ¿cómo se observa este día? No se permite comer ni beber desde el comienzo del amanecer hasta el crepúsculo. O sea, es un ayuno, pero no es como Yom Kippur o Tisha B'Av, que es un ayuno de 25 horas. Es un ayuno de 12, 13 horas. Empieza en la mañana y termina en la tarde. Bueno, las mujeres embarazadas y lactantes y otros cuya salud podría verse afectada negativamente están eximidos del ayuno. Si el día coincide con Shabbat, el 17 de Tamuz, el ayuno es postergado hasta el domingo. El único día que se ayuna, si es que cae ese día, es Yom Kippur. Todos los demás, incluyendo Tisha B'Av, si cae Shabbat, se corren en este caso para el domingo, para el día siguiente. Bañarse, ungirse se refiere a performance, utilizar calzado está permitido, no tiene las mismas prohibiciones que Yom Kippur o Tisha B'Av. Después hay cosas relacionadas con la plegaria Neinus es agregada en la medida de Yacarit y Minjá por el Hazán. De manera individual se agrega solamente Minjá. Se recitan unos pedidos de perdón, Slijot y Avinu Malkeinu. Tanto en el rezo de la mañana como en el de la tarde se lee el texto de Éxodo 32:11, en donde se mencionan los 13 atributos de misericordia. Adonai, el Rahum, Behanun, el Japaim, Berarjes, el Behemet. Esos son los atributos de misericordia. Y en la Haftará del rezo de Minjá se lee el capítulo de Isaías, en donde se discute la renovación del servicio del templo. Y luego empiezan desde el 17 de Tamuz al 9 de Av las 3 semanas. Durante las 3 semanas que van del 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, varios aspectos de duelo son observados por todo el pueblo. Minimizamos la alegría y la celebración, y debido a que el atributo de sentencia divina, din, es sentido con agudeza, evitamos esfuerzos potencialmente peligrosos y riesgosos. O sea, no es una buena época para emprendimientos complicados o arriesgados. ¿Qué pasa durante estas 3 semanas? No se realizan bodas, sin embargo la realización de ceremonia de compromiso está permitida, no escuchamos música. No evitamos todas las celebraciones públicas, especialmente aquellas que implican cantar, bailar y acompañamiento musical. Sábado sí se puede. Evitamos viajes de placer u otras actividades de entretención. Sí, sábado se puede cantar y celebrar. Shabbat está fuera de estas cosas de duelo. No nos cortamos el pelo ni nos afeitamos. Las uñas pueden cortarse hasta el comienzo de la semana en que cae Tisha B'Av. No decimos la bendición de Sheheyanu sobre una comida o ropa nueva, excepto en Shabbat. En general,
no se acostumbra estrenar cosas, ¿sí? Ya sea ropa o lo que sea. Sí. No, súper pequeña, que me llama la atención de que no boda, pero sí compromisos. Sí, compromisos se pueden hacer. Sí, porque se tiene miedo que se le vaya a escapar. Que se le escape el sí, por eso. Para que quede fijado antes que... Sí. Oye, ¿y la parte del cementerio? No, cementerio es absolutamente normal, se hacen todos los funerales y ceremonias, inauguraciones de lápida, shoshin, todo eso se puede hacer. Tisha B'Av no, es el único día que se puede sepultar, no es como un hack, pero no se hacen una inauguración de lápida o shoshin. No sea fúnebre. Sí. No es como un Shabbat, se puede sepultar ese día a una persona. Sí, eso. En Shabbat, durante las 3 semanas, estas 3 semanas que llaman Bein HaMetzarim, que los judíos ashkenazim le dicen de Drei Wochen, Drei 3 Wochen semanas, se leen haftarot especiales, que son los 2 primeros sábados del profeta Irmiau y el último sábado, que es este Shabbat mañana, del profeta Ishayahu, que hablan sobre la destrucción del templo, el exilio del pueblo judío, y se llaman, por eso esas 3 haftarot le dan nombre Tlata de Puranuta, que son un término en arameo. Tlata viene de Shalosh, porque la letra Taf a veces es suplantada, suplanta la Shin, entonces Tlata sería Shlosha, ¿sí? De Puranuta. Puranuta es advertencia, donde se advierte de que si no te portas bien va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y la Haftará que se lee de Ishayahu comienza con las palabras Hazón Ishayahu, que significa visión de Isaías, y por eso se le da al Shabbat el nombre de Shabbat Hazón, el sábado de la visión. Rabino, sí. También a mí me llevó entre las cosas que no se deben hacer en estas 3 semanas, y sobre todo esta última, no se deben hacer litigios ni cosas de negocio, cosas con gente que no es judía porque salen mal. O sea, claro, se dice que mejor no embarcarse en cosas que pueden tener efecto arriesgado para uno, porque uno no, como son semanas de mal agüero para los judíos, de mala onda. Entonces, si uno puede evitar, si no se puede evitar, no hay que hacer. En temas médicos también, mejor, si uno se tiene que operar, mejor no planificar, pero si hay que... ¿Son supersticiones esas, verdad? No son supersticiones, porque son más bien cosas que se dice que está demostrado que estas semanas pasaron cosas tristes al pueblo judío, entonces a lo mejor es época de no embarcarse en cosas. Ahora, si uno, vuelvo a decir, si uno se tiene que hacer una intervención, una operación o algo, bueno, hay que hacerlo. No se puede. Lo que no se puede postergar, hay que pedir a Dios que salga todo bien. Le pedimos igual, que no se puede postergar. Sí. El periodo, ahora, este duelo crece, digamos, se va haciendo un poco más fuerte. El periodo que comienza con Rosh Chodesh, el comienzo del mes de Av, que fue el miércoles, es llamado los 9 días. Durante este tiempo se observa un nivel de duelo más estricto, de acuerdo a la resolución talmúdica, que yo lo dije antes. Cuando comienza el mes de Av, o cuando entramos en el mes de Av, Mishenichnas Av, Mematim Besimcha, disminuimos nuestra alegría. ¿Qué son estos 9 días? Es el periodo que comienza con Rosh Chodesh, es llamado de los 9 días. Durante este tiempo observamos un nivel más estricto de duelo de acuerdo con el dictamen talmúdico, lo que dijimos, cuando el mes de Av comienza, reducimos nuestra alegría. ¿Qué significa esto? Evitamos comprar cualquier objeto que nos traerá gran alegría, suspendemos la mejora del hogar, plantar árboles y flores,
evitamos litigios con no judíos, ya que la suerte es favorable en esta época. Nos abstenemos de consumir carne. No, esto es, sí, no se come carne, incluso carne de ave. O sea, no se come ni carne ni pollo. Y vino no se toma, salvo Shabbat. Por ejemplo, hoy en la noche se hace kiddush con vino, y si uno quiere en la comida de Shabbat comer carne, hoy en la noche, mañana, eso está absolutamente permitido. Pero día de semana, el resto de los días, no se come carne ni se toma vino, porque estos alimentos son símbolos del servicio del templo y son generalmente expresiones de celebración y alegría. En Shabbat, la carne y el vino están permitidos, y esto aplica también a cualquier otra seudat mitzvah. Por ejemplo, en un Brit Milá, que no es algo planificado, uno no se puede planificar cuándo nace exactamente un niño y cuándo, por lo tanto, va a ser el Brit Milá. Está permitido tomar vino y comer carne. O hay gente que termina un tratado del Talmud, que también es motivo de gran alegría. Pero eso se puede planificar un poco más. El vino de Abdalá debe ser entregado a un niño para que lo tome. ¿Por qué? Porque cuando se hace Abdalá ya terminó Shabbat. Entonces, como terminó Shabbat, ya uno no podría. Entonces se acostumbra a darle a un niño que es menor de 13 años que moje los labios. Tampoco es cosa que se emborrache. Eso era antiguamente. ¿Ah? Eso era antiguamente, porque eran los 12. Sí, se lo toma todo con alegría. Otras prohibiciones. Nos abstenemos de vestir ropas recién lavadas o de lavar cualquier prenda. Si la frescura, no sé a qué se refiere, la frescura puede ser o apristos, que ha sido quitada de la prenda antes de los 9 días, puede ser vestida. Ropas frescas pueden ser vestidas para Shabbat. Bueno, la ropa de niños pequeños, la cual se ensucia frecuentemente, puede ser lavada durante los 9 días. Las ropas no pueden ser lavadas, incluso si se hace como preparación para después de Tisha B'Av, o incluso si lo hace un no judío. No nos bañamos por placer durante los 9 días, pero está permitido bañarse para remover suciedad o transpiración o por razones médicas, y esto puede realizarse solamente con agua fría. Claro, pero no como goce, digamos. No como goce, sí. Exacto. Como limpieza, sí. Obvio. Más aún, el cuerpo debe ser lavado por partes en vez de todo al mismo tiempo. Bañarse en agua tibia está permitido el día viernes en honor al Shabbat. O sea, pueden bañarse hoy. Mañana no. Cuando yo en un tiempo trabajé en el Cole con los rabinos más religiosos y de repente era cerca de Tisha B'Av, era muy cerca de Tisha B'Av, y yo de repente vi a un rabino, palabra de mujer, lo vi sentado en el suelo y se había rajado la ropa así como cuando va un luto. Y yo dije, ¿qué están haciendo en el suelo todo rajado? Y él hacía un luto como igual que un luto de algún Dios que era familiar. Como duelo, sí. Como duelo, así como súper exagerado. Sí. Ahora vamos a ver Tisha B'Av mismo, el mismo día. Tisha B'Av, el 9 de Av. A ver, a Tisha B'Av se le atribuyen en el Talmud, pero hay más cosas que vamos a ver, 5 hechos también tristes. La intensidad del luego llega a su punto más alto en Tisha B'Av, día en el que ocurrieron 5 calamidades nacionales. Durante el tiempo de Moshe, los judíos en el desierto aceptaron el reporte calumnioso de los espías y se emitió un decreto prohibiéndoles entrar a la tierra de Israel. Esto está relatado en la Torá, que Moshe mandó 12 espías, volvieron los 12 espías que estuvieron 40 días recorriendo la tierra, 10 de ellos dijeron que la tierra no se podía conquistar porque ahí había ciudades fortificadas, habitantes gigantes, y ellos eran muy poca cosa frente a ellos, eran como langostas, y la gente le creyó a esos espías. Y se dice, ellos llegaron como de noche y le contaron a todo el pueblo esto, y la gente lloró y dijeron, ¿por qué nos trajo Dios aquí para morir en el desierto? No vamos a poder ingresar. Entonces Dios se enojó y dijo, por cuanto están llorando sin motivo en esta noche. ¿Por qué sin motivo? Porque
si hubieran tenido confianza, entrarían a la tierra de Israel. En el futuro van a llorar con motivo. ¿Por qué? Porque va a ser Tisha B'Av, era ese día con la destrucción de los templos. Luego, el primer templo fue destruido por los babilonios y el rey babilonio era Nabucodonosor. Este babilonio fue en el año 586 antes de la era común, ¿sí? 586 años. Y luego el segundo templo fue destruido también en 9 de Av por los romanos, encabezados por el general Tito, que luego fue emperador, en el año 70 de la era común. El cuarto episodio es, después de la destrucción del 70, hubo un periodo hasta el año 135, en realidad el 132 empezó una nueva revuelta, que fue la última revuelta o rebelión del pueblo judío contra el gobierno romano. La encabezó Bar Kokhba, que era el líder militar, Rabbi Akiva era el líder espiritual, y finalmente ellos fueron derrotados. La última fortaleza que había independiente era Betar, y en el año 135 el emperador romano, Adriano, él mandó sus legiones, liquidaron esa fortaleza, mataron a Bar Kokhba y todos los que estaban ahí, y desde entonces no hubo un Estado judío independiente hasta 1948, hasta nuestros días, hasta el Estado de Israel. El quinto episodio triste fue que el monte del templo fue socavado y arado, se aró, diciendo que eso iba a ser una tierra agrícola, para que pastaran los animales o para poner, sembrar una siembra, y que no iba a construirse nada, y se comenzó a construir en Jerusalén una ciudad pagana, que incluso tuvo pagana, es idólatra, con estatuas y con templos paganos, que tenía el nombre de Aelia Capitolina, ese es el nombre que le dieron. Pero al 9 de Av se le asocia con hechos que sucedieron después, que lógicamente no están en el Talmud mencionado, porque el Talmud fue escrito antes que esos episodios. Rabino, cuando se destruyó el segundo templo, por ejemplo, también el 9 de Av, ellos calcularon que fuera el mismo día o fue una... No, fue una coincidencia, triste coincidencia. Claro, por eso se asocia que son días luctuosos o tristes en la historia de nuestro pueblo, porque el hecho de que los dos templos hayan sido destruidos el mismo día. Después tenemos otras graves desgracias que ocurrieron el 9 de Av a través de la historia judía, incluyendo la Inquisición española terminó con la expulsión de los judíos de España en Tisha B'Av en 1492. El último día que los judíos podían estar en España fue el 2 de agosto de 1492. Esta época, con 9 de Av. Sí. El decreto era de marzo, ¿no? Sí. Claro, se le dio en marzo y se le dio ellos se tenían que ir el 31 de marzo, pero se le dio a pedido, se le dio una prórroga de 3 meses, abril, mayo, junio, y después se le dio un mes más, digamos, si se tenían que ir, y eso terminó el 2 de agosto. Y el 3 de agosto salió Colón del puerto de Palos con su expedición con las carabelas para América. Por eso, sí, todas esas cosas, increíble, ¿no? Por eso también había varios judíos en la expedición de Colón, que bueno, ya se fueron. Sí, y dice que no pudo salir Colón antes porque habían los barcos con los judíos que estaban saliendo. Mira. Claro. Colón era seguro. Pero llenó también. Pero dicen que venían No fue mala esa salida. ¿Cómo? No fue la salida de Colón. No fue mala, dices tú. No. Pregúntalo, no se sabe. Pero ya, pregúntale quién, a los mapuches, sí, claro. Pero dice
dicen que venían en esos barcos, venía pura gente ladrona de las cárceles, eso se dice. Más conversos. ¿Ah? Más conversos, dices tú. Sí, puede ser, sí. Bueno, es que no sé si... Es que a mí me da la impresión que era como ir, es como que a uno lo mandaran al espacio. Claro. A ver quién es voluntario. Y no sé, aquel que no tiene ninguna otra posibilidad de algo dice, bueno, yo levanto la mano y voy. A ver qué pasará, no sé. Pero pueden hacerlo en inglés. Rabino y también la Cristal. Españoles. No. La Cristal es de noviembre. Y del 8 al 9 de noviembre. Perdón, del 9 al 10 de noviembre. Un 9. Ah, sí, sí. Odio el 9. Y ustedes saben, la voladura de la AMIA, esto fue el 10 de Af, fue en el año 1994, el domingo, esto fue un lunes, el domingo 17 de julio, yo me acuerdo perfecto, era Tisha B'Av. Ese día, aparte era la final del Campeonato del Mundo de Estados Unidos que se hizo de fútbol. Muy importante. Me acuerdo más. Sí. Va por ahí. Al día siguiente era el 10 de Af y se voló la AMIA. Y te debo decir una cosa, ahora vamos a ver que varias de las cosas que no están permitidas se mantienen hasta el mediodía del 10 de Af. Por ejemplo, no comer carne, ni comer vino, ni tomar vino, dura hasta la mediodía. ¿Por qué? Porque el templo siguió ardiendo hasta el mediodía del 10 de Af. O sea, fue planificado así. Bueno, ellos... Planificado. Sí, y el domingo no hubiera... Si lo hubieran hecho el domingo 9 de Af, hubiera estado cerrado, no hubiera habido nadie y no hubiera habido la cantidad de muertos que hubo. Eso se hizo en la mañana, a una hora de pleno movimiento, un día de semana de actividad laboral. Eso estuvo pensado y preparado para que causara la mayor cantidad de muertos. Absolutamente. Yo creo que, y esta gente sabía que sabe cuál es el calendario judío y cómo son las cosas, esa información la tienen, no son ignorantes. Bueno, algunas costumbres de Tisha B'Av, durante la tarde anterior a Tisha B'Av se acostumbra a comer una cena abundante en preparación para el ayuno. Y hacia el final de la tarde comemos lo que se llama la seudá amafseket, que es comida que corta. Digamos, le es detener, parar. Una comida que consiste solo de pan, agua y huevo. O sea, uno come, digamos, a las 2 de la tarde, y después, antes de empezar el ayuno, come una comida más simbólica, que es pan, agua y un huevo duro. ¿Sí? Porque ustedes saben, el huevo tiene dos simbolismos. La forma redonda nos recuerda el ciclo de la vida, y también el huevo es el único alimento que se hace más duro a medida que se cocina, un símbolo de la capacidad del pueblo judío para soportar la persecución, símbolo de resiliencia, y es algo que también se le da a las personas que están de duelo en la famosa comida Seudat Abraham. Pero en este caso todos lo comen porque es como que todo el pueblo judío estuviera de duelo. Agregar más nutricionalmente, el huevo produce más saciedad. ¿Ah, sí? Saciedad. Saciedad. Para permitir un buen ayuno. Exacto. Pero la razón es porque tiene bastante proteína. Entonces, esa es la razón. Tiene mucha proteína el huevo. Bueno, hay una costumbre de algunos que la comida que ingerimos en la ciudad Mafseket se unta levemente en cenizas que se pueden preparar quemando un pequeño trozo de papel, algo simbólico del duelo. Es preferible que cada persona coma a solas, sentada en el suelo, al igual que lo hace un doliente, o sea, alguien, un deudo. Seudá es comida. Pero si, ¿eh? Yo no creo que nadie fuera los rabinos. No, sí, alguien, yo sé de gente que hace. Sí. Las que son religiosos sí lo hacen. Restricciones de Tisha B'Av. Las leyes de Tisha B'Av
comienzan con la caída del sol e incluyen las siguientes expresiones de duelo. No se puede comer ni beber hasta el anochecer de la tarde siguiente, o sea, ayuno completo. Las mujeres embarazadas o amamantando también deben ayunar, y si uno sospecha que puede ser nocivo para el bebé o la madre, se debe consultar a un rabino. Una mujer dentro de los 30 días después del parto no tiene que ayunar. Personas mayores, débiles o enfermas deben consultar con un rabino. Si no pueden, no ayunan. Se puede ingerir medicamentos en Tisha B'Av, preferentemente sin agua. En caso de mucho malestar, se puede enjuagar la boca con agua. Se debe tener mucho cuidado de no tragar nada. Rap, pero en Kippur, por ejemplo, Una pastilla, que sea. en Kippur, por ejemplo, está permitido que las personas que tienen medicamento deben Tomen, seguir, sí. porque si no es pecado. No, claro, si uno tiene, Entonces, tiene ¿por qué un aquí? medicamento diario que tiene que tomar permanente, Dice que no, se tomarlo toma. sin agua. Dice que mejor se sin agua, pero si no se puede, se que toma se con debe tomar un agua. medicamento sin agua. Ya, pero ahí es una restricción. Pues, es un- Sí, si uno, a ver, si uno puede evitar, lo hace. Si no, o sea, no se puede poner en riesgo la vida por no tomar un remedio que uno tiene que tomar. Cualquier ayuno nuestro. Hay gente, yo sé, por ejemplo, conozco personas, incluso conozco, no voy a nombrar, rabinos que son diabéticos. Y usted sabe, los diabéticos no pueden ayunar, tienen que comer cada cierto, y él no ayuna, porque esta persona Prevalece la es vida. rabino y todo, pero él es Prevalece diabético. la vida. Claro. Rabino, y además yo tengo entendido que hay algunos medicamentos que no se pueden llegar y tomar con agua nomás con el estómago vacío, entonces hay que comer alguna cosita. También, sí, algo Una galleta de agua. algo para llenar el estómago un poquito. Cualquier baño o lavado, a excepción de la remoción de suciedad específica, por ejemplo, mucosidad en los ojos, o sea, está prohibido. Otras prohibiciones incluyen baño o lavado, pero si uno tiene acá sucio los ojos, la cara, está. Al levantarnos en la mañana antes de los rezos o después de usar el baño, solo nos lavamos los dedos. Untarse cremas por placer también está prohibido. Desodorante está permitido. ¿En serio? Sí, fíjense. Porque, no, pero en Kippur No lavarse para Otras prohibiciones incluyen tener relaciones maritales, o sea, relaciones íntimas. También es como Yom Kippur, utilizar calzado de cuero. Se puede, muchas veces me preguntan, ¿pero puedo usar otras cosas de cuero? Sí. Lo único que solo calzado, cinturón de cuero se puede usar. O no sé, una prenda de cuero, qué sé yo. Pero no calzado, no zapato, no botas, no. Ay, yo pensé que era todo. No, solamente calzado, porque el calzado era símbolo de ostentación y de comodidad. Hoy en día la gente va con zapatillas, con más comodidad, pero en aquel tiempo era señal de más de comodidad. habría que modernizar eso, ¿eh? Sí. Nada de zapatillas. Bueno, esto es como la gente que está de duelo. Ustedes saben, hay muchos directamente no usan, en las casas se sacan, están en calcetines, a pie pelado. Como. Estudiar Torah tampoco se hace porque es una actividad placentera, pero está permitido estudiar textos sobre Tisha B'Av y duelo. Por ejemplo, el libro de Ijá, el libro de Lamentaciones, el libro de Job, que habla de cosas de duelo, partes del tratado de Moed Katán sobre leyes del duelo, textos de Gitín, Sanedrín, capítulo 104, páginas, el final del tratado Tanit de Talmud Yerushalayim y la ley de duelo en general. El estudio en profundidad de otras cosas debe ser evitado. Otras prácticas de duelo incluyen sentarse a no más de 30 centímetros del suelo. Después del mediodía uno se puede sentar en una silla, o sea, hay gente que está en el piso o en sillas bajitas. No involucrarse. A ver, Tisha B'Av no es como un Shabbat o como Yom Kippur. Están las prohibiciones, pero uno puede viajar, uno puede encender fuego, uno puede, ¿no es? Entonces,
Y podría eventualmente, porque después del rezo, uno puede salir y podría hacer alguna actividad comercial o trabajar, no sé. Entonces se recomienda no involucrarse en negocios ni otras tareas que distraen la atención, a menos que esto resulte en una pérdida sustancial. O sea, si uno no va a perder mucho, no sé, entonces puede hacer algo. Abstenerse de saludar a otros y de ofrecer regalos ese mismo día. Evitar charlas ociosas o actividades de esparcimiento. Rabino, yo una vez pequé tanto, porque en Tisha B'Av, como no podía comer y no podía hacer nada, Pero- lo que hice, me dediqué a ver todas las películas de Netflix que pude, pero no alegres, sino películas... Bueno. Tristeza. ¿Se puede? Yo creo que sí, porque no sé, a ver si entra en actividad de esparcimiento, también no hay muchas cosas, si uno no hay pocas cosas que hacer. Después de Tisha B'Av se puede continuar con todas las actividades normales, a excepción de las siguientes que han sido retrasadas hasta el mediodía del 10 de Av, porque la llama del templo continuaron ardiendo durante el 10 de Av, que son cortarse el cabello y lavar ropas. Ahora, cuando Tisha B'Av cae un jueves, que va a ser la próxima semana, estas acciones están permitidas inmediatamente después de Tisha B'Av en honor al Shabbat. ¿Por qué? Porque uno ya está en viernes. Entonces el viernes tiene que prepararse para Shabbat. Bañarse, supuestamente hasta el mediodía no se podría, pasado el mediodía, pero cuando Tisha B'Av cae un jueves está permitido bañarse el viernes a la mañana por lo que se llama Lichvot Shabbat, en honor al Shabbat. Ya se puede... está prohibido también comer carne y tomar vino hasta pasado el mediodía del 10 de Av. Y escuchar música y nadar, no sé por qué eso. Nadar, porque es una actividad más peligrosa. Este es el próximo miércoles hasta el jueves, a la tarde hasta el jueves en la tarde. Rabino, ella me preguntó, ¿qué quiere decir la palabra alajá? Yo sé lo que es, pero no sé qué. ¿Cuál es? Alajá, la palabra es ley judía. Y viene de la lejet, que es caminar, porque sería como el camino del judío en la vida. Pero cuando uno dice alajá se refiere a, sería caminata, digamos, traducido literalmente, pero quiere decir ley judía. Las luces en la sinagoga son atenuadas, se encienden velas y la cortina del arca es removida. El director del rezo conduce el rezo con voz baja y triste. Esto nos recuerda que la presencia divina se ha marchado del templo sagrado. El libro de Ijá, Lamentaciones, lamento poético de Irmiau, es un libro escrito por el profeta Irmiau, sobre la destrucción del primer templo se lee tanto de noche como de día. Al término del servicio de la noche y del día se recitan quinot, que son elegías, son poesías especiales que se han escrito a lo largo, especialmente en la Edad Media. En la mañana se lee la porción de la Torá de Deuteronomio, que contiene la profecía sobre la futura iniquidad de Israel y su exilio. Y esto es seguido por la Haftará de Irmiau, que describe la desolación de Sión. Y en la tarde se lee Éxodo 32, 11, 14, y esto es seguido que habla del perdón divino, después del becerro, y esto es seguido por la Haftará de Ishayau 55, 56. Como el talit y los tefilín representan gloria y ornamentación, no son utilizados en el rezo de la mañana de Tisha B'Av. En cambio, son utilizados en el rezo de Minjá. Uno se puede poner talit y se pone tefilín cuando ya en la tarde ciertas restricciones del duelo han sido levantadas. Bueno, el otro gran, terrible golpe para el pueblo judío es algo del que nosotros hemos sido casi testigos o contemporáneos en cierta manera. A pesar de perder a un tercio del pueblo, el pueblo judío se recuperó de la destrucción de los templos y de la catástrofe que fue y pudo revivir de alguna manera, porque uno decía, bueno, se va a terminar todo lo que era el culto, todo, y sin embargo creó la sinagoga el pueblo judío y creó todo un servicio de plegarias que reemplazaron las ofrendas y vivió durante siglos en el exilio, pero siguió viviendo como pueblo. Y luego llegó, sí. Perdón, pero ya que usted
para mí es muy importante. El exilio, por decirlo de alguna manera, del pueblo judío comienza en el año 70, ¿cierto? Sí. Y Ya había comunidades en otros lugares. Por ejemplo, cuando fueron a Babilonia, muchos judíos se quedaron a vivir en Babilonia. Después había comunidades judías en Egipto, en Alejandría, pero el grueso seguía estando en la tierra de Israel hasta el 70, que ahí empieza el exilio. ya. Pero yo he averiguado, pero no sé la fidelidad de los textos, que habrían muerto aproximadamente 500.000 judíos hacia el año 70. Sí, no sé, sí, murieron muchos. Y que otros tantos, la misma cantidad, habría salido, ¿no es cierto?, Sí. de las tierras de Medio Oriente. Sí, yo escuché cifras menores, como de 100.000 muertos, o he leído de 100.000 muertos, y de como 200, 300.000 que salieron. Pero sí fue una cosa catastrófica para la población que había, porque no había muchos millones de judíos. Había un pequeño, o sea, comparado con las cifras que hoy tienen naciones, era... Pero en China había mucha gente judía en China. Pero más tarde, Años anteriores. Que son en Cochin, pero son los que se llaman Hassan. Ahora, la Shoah, a pesar de perder a un tercio del pueblo judío, 6 millones de personas, el pueblo judío, se supone que había, se entiende que había hacia el año 39, 18 millones de judíos aproximadamente. Entonces, 6 millones es un tercio, el pueblo judío se levantó, se erigió el Estado de Israel. O sea, ahí también se nota nuestra posibilidad, nuestra resiliencia a pesar de todo. Quisiera traer algunas cosas que trae habrán escuchado o leído sobre Víctor Frankl. Víctor Frankl, un judío nacido en Viena en 1905, murió en 1997. Él era nacido en Viena en 1905, murió en 1997. Él era un médico psiquiatra, fue llevado a Auschwitz, perdió a toda su familia, él sobrevivió. Y posterior a la Segunda Guerra Mundial, él volvió a Viena, él escribió un libro que se llama El hombre en busca, escribió muchos libros, pero el libro más conocido de él es El hombre en busca de sentido, y fue fundador de una corriente psiquiátrica conocida como la logoterapia. ¿Qué es lo que es logoterapia? Terapia a través del desarrollo de la conciencia, ¿Extirpación? ¿Ah? No, eso es logo, lo que tú dices, que le sacan a un pedazo del cerebro. No, esto es logoterapia. Logo es de logos es razón, entonces una terapia a través del pensamiento, exacto. De desarrollar a través de mi razonamiento encontrar, o a través de mi pensamiento, yo mismo encuentro mi recuperación. Tipo resiliencia. Claro. Luego es sentido. Sí. Sentido de cuidar. Entonces él tiene una serie como de 10 reflexiones. Cuando ya no podemos cambiar una situación, porque esto es fruto de lo que él vio y sintió, descubrió durante los años de Auschwitz, ¿no? Después. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Frase que quiere decir que afrontar las situaciones radica en nosotros mismos, no en las situaciones en sí. Fíjense que podemos tener muchas situaciones, pero nosotros tenemos que tratar de adaptar. Cuando vemos que él donde estaba no podía ya cambiar la situación, pero tenía que programarse para poder enfrentar eso. El éxito, como la felicidad, es el efecto secundario inesperado de la dedicación personal a una causa mayor que uno mismo. Parece complicado, pero se entiende. Uno está dedicado a una cosa y eso le viene como, no es que tiene que buscar la felicidad o el éxito, sino aquí Víctor Frankl nos habla de altruismo y de pensar en los demás. Las decisiones, no las condiciones, determinan quiénes somos.
Decidir y defender nuestras decisiones configura nuestro yo, más allá de las circunstancias externas. Cuarto, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, por lo que nos rodea, sino solo cuando te faltas de significado y propósito. Aquí Frankl vuelve a poner en valor el sentido de la voluntad y las decisiones de uno mismo. No es el pasado lo que nos detiene, es el futuro y cómo lo debilitamos hoy. A veces el futuro nos da miedo, no nos hace avanzar. No lo que pasó, sino lo que va a venir. Nuestra mayor libertad humana es que a pesar de nuestra situación física en la vida, siempre estamos libres de escoger nuestros pensamientos. O sea, podemos estar encerrados, pero nuestros pensamientos son nuestros. La libertad radica en esencia en escoger y pensar cómo realmente queramos. Vive como si estuvieras viviendo una segunda vez y como si hubieras actuado mal la primera vez. Aprovecha al máximo la vida aprendiendo de tus errores. Ningún hombre debería juzgar a otro, ¿no? A menos que se pregunte con absoluta honestidad si en una situación similar podría no haber hecho lo mismo. Aquí Frankl pone en valor la empatía, la tener empatía con el otro. ¿Ah? Esa palabra es muy importante. ¿Empatía, dices tú? Sí. El significado de mi vida es ayudar a otros a encontrar significado en las suyas. Aquí vuelve a hablar de altruismo y generosidad y cómo de alcanzar una felicidad propia. 10. Ser tolerante no significa que comparta la creencia de otra persona, pero significa que reconozco el derecho de otro a creer y obedecer a su propia conciencia. En esta frase Frankl nos habla de respetar y tolerar las opiniones y actos ajenos. Son 10 frases o reflexiones que él comparte, un hombre que fue resiliente. Y que hace mucho sentido. Sí. Bueno, lo invito para el 18. Muy bien. Terminó. Qué pena. Rabino, Preguntas. con respecto a lo último que usted puso, o leer una cosita cortita que me llegó justo, Bueno. es súper bueno. Pero es cortito. Me llegó justo. Lo voy a leer. Pero lo voy a encontrar. Sanar a través del sentido. Muy buena la charla, Rabino. Ese es el logoterapia. Tengo el libro